Bueno, hermanos, hoy comenzamos nuestro estudio del segundo profeta post-exílico, que es Zacarías. Zacarías, de los tres, es el más extenso. Profetizó o dio sus mensajes en el mismo contexto histórico, en la misma fecha, en el mismo momento. O sea, tenemos primero Ageo y después sigue Zacarías. La temática es la misma en cuanto a la restauración. Recordemos que es una restauración que tiene que ver primeramente con la reconstrucción de los muros del templo, con la restauración del culto, de la adoración, y Zacarías va a tratar aspectos un poco más íntimos, un poco más personales del pueblo de Dios. O sea, Zacarías ya no va a hablar tanto como de los muros, como de la edificación, sino como de las personas que van a ministrar dentro de esa edificación. La vida de las personas, qué es lo que Dios quiere. Y es supremamente interesante. Zacarías tiene un lenguaje que llamamos apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje que está basado en visiones proféticas, en visiones simbólicas, donde cada visión tiene un simbolismo, y es bastante interesante ver que Zacarías usa símbolos muy parecidos, o más bien que Zacarías recibe visiones simbólicas muy parecidas a las que recibió Juan en la isla de Patmos. Entonces, que hay todo como digámoslo así, una coherencia entre todo el desarrollo profético que hay desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es increíble la coherencia, el engranaje perfecto que hay entre todas las profecías, a pesar de que se dieron en diferentes contextos, en diferentes momentos históricos y por diferentes profetas, cada uno con una vida y una situación religiosa, geográfica, política, histórica y social totalmente diferente, pero las visiones son las mismas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es el principio que nos enseña el apóstol Pablo de cuál es el propósito del Antiguo Testamento. Que cuando estudiemos el Antiguo Testamento no nos quedemos en la interpretación de lo que sucedió a nivel del pueblo de Israel, sino que entendamos que todo lo que sucede con el pueblo de Israel fue escrito para nosotros, y que el propósito de Dios es sancionar todo aquello que estuvo mal hecho para que la iglesia no cometa los mismos errores, y que por eso es que estudiamos la profecía. También tenemos que entender que la profecía como tal no pierde nunca vigencia. La profecía tendrá o perderá su vigencia por allá cuando se cumpla el reino de los cielos. Recuerden cuando estudiamos Corintios, que dice que las profecías terminarán, y terminarán todos los dones y todos los ministerios terminarán, pero al final solamente quedará el amor. Entonces, la profecía tendrá su fin, pero tendrá su fin ya cuando se haya consolidado por completo el plan de Dios y nosotros estemos reinando con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando se cumpla todo el propósito de Dios y hayan cielos nuevos y tierra nueva, pues ahí se acabará la misión profética. Pero mientras tanto, toda profecía tiene una vigencia, es decir, tiene un cumplimiento y tiene un propósito. La palabra profética es una antorcha o una lámpara que nos guía. Por eso las personas a veces estudian profecía, o estudian un profeta, pero se quedan solamente en el conocimiento de la profecía y no pueden mirar los acontecimientos políticos, históricos, económicos, acontecimientos políticos, religiosos y económicos contemporáneos. No los pueden ver a través de la profecía. ¿Por qué? Porque están totalmente desconectados. Y eso es lo que ha hecho que nosotros nos enfrentemos a fenómenos políticos como a los que nos estamos enfrentando de decadencia, porque la gente no conoce la profecía que está por cumplirse y que se está cumpliendo. O sea, simplemente la ve como un hecho ahí y dice, eso se cumplió en Israel y ya, y no tiene ninguna relevancia para nuestros días. Pero toda palabra profética tiene 2 y 3 cumplimientos, es decir, tiene un cumplimiento inmediato
tiene un cumplimiento profético con la venida del Señor Jesucristo y tiene un cumplimiento futuro con el retorno del Señor Jesucristo, que es el que nosotros estamos esperando. Y a la vez tiene una función moral. La profecía tiene una función moral. La función moral de la profecía es comunicarnos el carácter de Dios, los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que yo viva conforme a ese carácter. Por ejemplo, una de las cosas que Dios muestra en todas las profecías bíblicas y que reveló en el capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando saca a su pueblo de la esclavitud, es que Él es celoso, Es como la primera virtud de su carácter, o el primer rasgo de su carácter que Él revela y dice: yo soy un Dios fuerte y celoso. Y lo que nosotros miramos a través de la historia de Israel son las consecuencias que tuvo que pagar el pueblo de Israel por no tener en cuenta que Dios es un Dios celoso y que eso nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que soy un Dios fuerte y celoso? Significa que Él no admite que ninguno de los que son suyos tenga o adore a otro Dios. Es decir, que Él no admite que tú coloques en el centro de tu vida a otra persona o a otra cosa que no sea a Él. Eso se refiere a Dios, que es celoso. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces siempre estamos pendientes de los pecadillos que la sociedad condena y dice: uy, no, pero este hombre es así, esta mujer es de esta manera. Y no tenemos en cuenta que la advertencia principal de Dios es en cuanto a que Él es celoso. Y con mucha facilidad colocamos en el trono de Dios a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestra carrera, a nuestro trabajo o a nuestro ministerio. Aún hablando de ministerios cristianos, aún hablando de iglesias, aún hablando de cargos. Y colocamos cualquier cosa en el centro, y eso en el corazón y en la mente de Dios es lo más grave que podemos hacer. Pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Mientras que si caemos en cualquier otro pecado decimos: ay, sí, porque la sociedad se encarga de restregarnos esos pecados. Pero una persona que tiene a su hijo en primer lugar, por poner un ejemplo, a su hijo en primer lugar, y su hijo es más importante que Dios, a esa persona no la vemos como algo malo, sino como una señora que quiere mucho a sus hijos. Ay, mira, pobrecita, qué pecado, es que ella quiere mucho a sus hijos, y eso no lo vemos mal. ¿Por qué tenemos esa percepción tan, digamos, tan diferente a la mente de Dios? Porque no estudiamos los libros proféticos como tienen que ser estudiados, buscando el carácter de Dios a fin de agradar a Dios, buscando no el conocimiento por el conocimiento para debatir, para concluir, para identificar y ahora va a pasar esto. No, ¿quién es Dios y por qué está pasando esto? Entonces, toda la historia de los profetas está movida por un rasgo del carácter de Dios, y es que Dios es celoso y fuerte. Como es celoso, no tolera los dioses extraños, no tolera la idolatría en ninguna de sus manifestaciones, ya sea la idolatría física de hacer un muñeco y postrarse y adorarse, o cualquier tipo de idolatría mental, afectiva, espiritual, emocional, donde colocamos cualquier objeto, cosa o actividad en el primer lugar. Jesucristo lo dijo de una manera muy simple. Dijo: si alguno de ustedes viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. ¿Está diciendo Él que aborrezcan a los padres? No, está diciendo que aún lo más sagrado que nosotros tengamos tiene que ocupar un segundo lugar. Que el único que puede ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón es Él. Esa es una característica de Dios. Es la principal de las características. Es lo que mueve los hilos de la historia. Él se mueve con base en su celo por la iglesia, en su celo por el pueblo de Dios. Todo lo que se mueve en tu vida, si tú eres de Dios, tiene y está relacionado con el lugar en el que tú pones a Dios. Tan es así que te puedo poner un ejemplo. Si el ídolo tuyo es un hijo tuyo, ese hijo se te va a descarriar.
Por eso no es bueno idolatrar a los hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo, ese ídolo, se te va a convertir en un verdugo. Si el trabajo tuyo es tu ídolo, ese trabajo va a acabar con tu salud, va a acabar con tu familia, va a acabar con tu matrimonio. ¿Por qué? Porque le estás poniendo en un lugar que le pertenece a Dios. Y Dios mismo se encarga de que eso se convierta en tu ruina. Es la historia del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacamos eso? De una interpretación correcta de todos los libros de la profecía. Tienes que mirar a Dios, no tienes que mirar los hechos. ¡Ay! ¿Por qué habrá pasado eso? Porque no tuvieron en cuenta lo que Dios decía acerca de sí mismo. Dios dice, conózcanme. Yo les doy todo, pero todo tiene que estar en segundo plano. Yo les doy todo lo que quieran, pero lo primero tiene que ser mi persona. Busquen primero mi reino, mi justicia, busquen primero a Dios, y lo demás tiene que ser una añadidura. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Todo esto está escrito para que conozcamos a Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo exactico ahora. El mismo Dios que destruyó el templo de Jerusalén, que los mandó cautivos, que los castigó con hambre, con miseria, con ruina. El mismo Dios es el Dios que nosotros adoramos hoy, es el mismo Dios que mandó a Jesucristo, es el mismo Dios que está en medio de nosotros. Sigue siendo igual, Dios no ha cambiado. Y los parámetros que Él quiere de nuestra adoración están escritos en toda la Biblia, son iguales. Lo que Él le pide a Israel es lo mismo que nos pide a nosotros. Entonces, cada vez que estudiamos un profeta, cada vez que estudiamos una palabra, tenemos que decir, es conmigo. Lo que cambia es la forma es lo que cambia, pero el fondo, la esencia nunca cambia. Y yo tengo que entender cuál es la forma de la adoración que Dios me está pidiendo. Pero el Dios que adoro es el mismo. El Dios que adoro es el mismo. La esencia es la misma. El lugar que me pide es el mismo. La intensidad que me pide es el mismo. Todo lo que Él pide es igual. Lo único que cambia son los contextos históricos, las formas, ¿cierto? Y el tiempo profético en cuanto al sistema de adoración, que ahora no es a través de sacrificios, sino a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar con el libro de Zacarías y vamos a la introducción. Les dije que la primera parte de la profecía de Zacarías está compuesta por 8 visiones. 8 visiones que cada visión representa un aspecto de lo que Él quiere, de lo que Él va a hacer y de lo que Él determina para la adoración que quiere restaurar o que quiere establecer. Comencemos por la introducción, que es el versículo 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ok, entonces Zacarías comienza su mensaje profético haciendo una recordación de lo que ha sucedido, como una evidencia de que lo que va a predecir se va a cumplir. Entonces él parte de los errores de los antepasados, los padres, es decir, los antepasados de esta generación que está aquí reconstruyendo este templo en medio de dificultades. Escuchen bien, en medio de dificultades. Es interesante esto de las dificultades, porque muchas veces nosotros utilizamos las dificultades que tenemos en cumplir
con la obra de Dios o cumplir con obedecer lo que Dios nos pide y nos excusamos en las dificultades. Y esas dificultades no son puestas para impedir nuestra obediencia, sino para probar nuestra obediencia, para probar que realmente queremos obedecer. Esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a los libros de Esdras, estos profetas se levantan para animar al pueblo y continuar en el proceso de la reconstrucción tanto del templo como del culto. Recuerden que no solamente están construyendo un edificio físico, o sea, ladrillos, construcción, ingeniería, arquitectura, albañilería, no es solamente eso, también tienen que restaurar el sacerdocio, la adoración, la pureza, la santidad, el purificarnos, el dejar una cantidad de cosas porque vamos a adorar a Dios. La parte espiritual. Sobre todo Zacarías aborda la parte espiritual, o sea, cómo debe ser la vida de los que van a ministrar en ese templo y cómo debe ser la vida de los que van a ir a adorar a ese templo. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros miramos los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que son los que narran la historia de cómo se llevó a cabo esta construcción desde el punto de vista histórico como tal, nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron muchísimos obstáculos, que ellos tuvieron muchísima oposición, que habían enemigos alrededor que los acusaban ante los reyes de Persia de sedición, de rebeldía, y que conseguían cartas y conseguían cosas para detener la obra. Pero Dios nunca aceptó como excusa que ellos se detuvieran por causa de estos impedimentos. Dios siempre mandaba a los profetas y el mandamiento de los profetas era que se levantaran y que se animaran. Ahora, políticamente hablando o hablando de autoridad, ellos tenían la autoridad porque ellos tenían un decreto dado por Ciro desde hace muchos años donde se ordenaba la reconstrucción del templo y se le ordenaba al reino de Persia que con el dinero del palacio de la corona sustentara todos los gastos. Ese era un decreto. Los decretos del reino de Persia estaban sellados con el anillo y ningún rey que venía después podía, como pasa en nuestro país, podía derogarlo. Entonces eso no era así como que, ese fue Ciro el que dijo, pero eso no podía pasar, y menos en esa época, gracias a Dios, porque los reyes tenían ¿cómo es que se llama? Esa autoridad absoluta. Entonces era un decreto, pero la confusión, el engaño, la mentira, la envidia, pero sobre todo el desánimo. A veces nos dejamos engañar. Y la historia de la reconstrucción, de por qué se detiene la reconstrucción, es porque los enemigos llegan y los logran atemorizar, los logran intimidar y logran que los reyes de acá, que están ignorantes del decreto de Ciro, manden un comunicado para detener la obra. Y ellos simplemente se detienen y ya. ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hace falta? Les hace falta viajar a la capital, buscar lo que hicieron después. No, un momentico, nosotros tenemos que construir, nosotros tenemos el permiso de Ciro. Vayan allá al Estado y díganle al rey Darío, que era el que estaba en ese momento, que revise allá en los archivos del palacio que hay un decreto. Pero eso no lo hicieron sino cuando estos hombres profetizaron. Cuando hay una excusa, cuando hay un impedimento. Parece que va a llover. Yo mejor no voy porque se forman unos arroyos terribles. Eso es lo que les quiero decir, que todos esos obstáculos no son que, hermanita, usted viene al ayuno. Bueno, si Dios quiere, obvio que quiere. La que no quieres eres tú. La que no quieres eres tú. Que llegó mi abuela. Sí, pero es que el ayuno dura 2 horas y tu abuela se viene a pasar 15 días. Se viene a pasar 15 días contigo y tú vas a estar con tu abuela los 2 días que vienes para el ayuno. Los impedimentos siempre estarán para probar nuestra fe. Si nosotros no aprendemos a escoger, a tomar elecciones en el momento en que el enemigo nos está poniendo una opción diferente de serle fieles a Dios, en el momento en que el enemigo nos está tratando de seducir
para que vayamos por otro camino. Allí en ese momento somos probados. Allí en ese momento yo tengo que decir, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido servir a Dios. Yo he decidido, venga quien venga. ¿Quién te puede visitar para impedir que tú vengas a adorar a Dios? Que sea más importante que el Dios que te da la vida y que te sustenta y que murió por tus pecados. Es un absurdo pensar que esa cita es negociable, pero nosotros la negociamos. Y no solamente la negociamos, sino que nosotros esgrimimos las excusas que para Dios no valen nada, no valen nada. ¿Por qué no valen nada? Porque cualquier cosa que yo quiera poner como más importante que Él, no es para Él una excusa, sino una afrenta. No es para Él una excusa, sino una provocación a ira. Cuando tú le dices a Dios, no puedo hacer esto porque tengo que hacer esto otro, tú lo estás provocando a ira. Y me refiero a las cosas que son de Dios. No me refiero a las cosas que son del César. Por eso hay un principio que debe regir toda nuestra vida económica, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra adoración, nuestros afectos, nuestras decisiones deben estar regidas por un principio que dice que al César hay que darle lo que es del César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Hay un día que es de Dios, hay un tiempo que es de Dios. Por eso ayer hablábamos de los altares. Usted tiene que tener un altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un espacio y un tiempo de su día que le pertenece a Dios y no lo puede negociar con nadie. El día que usted negocia ese espacio y ese tiempo, usted le está dando al César lo que es de Dios. Y usted está provocando a celos a un Dios que ya ha dicho que es celoso. Así de sencillo. Es que Él no está pidiendo las 24 horas. Pero nosotros siempre somos fieles en todo lo que tenemos que hacer en nuestra agenda. El problema es esa horita que le corresponde a Dios. Esa es la que negociamos y de esa es la que nos formamos excusas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos excusas? Por un desconocimiento del carácter de Dios. O sea, si usted sabe que Dios no le acepta las excusas, no las va a hacer. Pero como usted no conoce lo que Dios pide ni lo que Dios demanda, entonces usted se convierte en una persona que no sabe adorar a Dios y que en sus decisiones lo que hace es provocar a ir a Dios. Porque a Dios no se le puede dar lo que a usted le sobra, sino lo primero, lo más importante. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que ver con la forma en que yo vivo, con las decisiones que yo tomo, con la obediencia, con decisiones prácticas y reales que tienen que ver con la administración de mi vida, de mi tiempo, de mi espacio, de mi dinero, de mis cosas. Ahí es donde yo practico la obediencia y le doy a Dios el primer lugar en mi vida. Entonces, Dios está diciendo, no vayan a cometer el mismo error de que los antepasados suyos se les advirtió, se les dijo, se les llamó, se les mostró, pero no obedecieron. Y pregunta a Dios, ¿y dónde están esos antepasados? ¿Y dónde están los profetas que le profetizaron a ellos? Por supuesto, todos están muertos. En este momento ya Isaías no existe, Jeremías a lo mejor murió, se cree, por ejemplo, que el profeta Daniel murió durante la primera... como Daniel fue uno de los profetas que más fieles en cuanto a su oración por este momento, por la reconstrucción del templo, él oraba 3 veces al día. Dicen los estudiosos de las fechas aproximadas que Daniel alcanzó a ver la primera salida, que fue con Zorobabel, la primera salida a buscar, a reconstruir el templo, que Daniel supo de eso y al iniciarse esa reconstrucción, él durmió en paz. Pero lo que está diciendo Dios aquí a través de Zacarías es que toda esa generación ya pasó, pero la palabra de Dios se cumplió y ellos están frente a los muros destruidos, que son precisamente un monumento a la fidelidad y a la veracidad de Dios. Todo lo que los profetas dijeron que iba a pasar, pasó y lo tienen enfrente. O sea, todo el mundo se murió, pero las marcas del castigo y las secuelas de toda esa devastación que los profetas anunciaron y a los que no les hicieron caso y se burlaron de ellos y algunos los torturaron y otros murieron,
Esas evidencias están ahí frente a ellos, es lo que está diciendo. Tan es así que esos hombres, los deportados, los que se burlaban de los profetas, terminaron diciendo: Dios hizo exactamente lo que había dicho que iba a hacer. Y así murieron. O sea, ¿de qué sirve que al final de mis días yo descubra que todo lo que Dios me advirtió era real? ¿De qué me sirve? Dios lo que quiere es que su advertencia llegue en el momento correcto y me guíe a hacer las transformaciones correctas, a tomar las decisiones correctas. Entonces vamos ahora a las visiones y a partir de ahí comienzan enseguida las visiones. Vamos a mirar la primera visión que tiene Zacarías y vamos a leer del versículo 7 déjenme ver a dónde llega la primera visión, hasta el versículo 17. Del 7 al 17 encontramos la primera visión. A los 24 días del mes 10, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió: Buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Ok, encontramos la primera visión y dice que es un hombre que cabalga en un caballo alazán. Un caballo alazán es un caballo rojizo. Bueno, la visión de los caballos no hay que buscar una brújula ni una bola de cristal para descifrarla. Ese es un principio y una regla básica de la interpretación del lenguaje apocalíptico, y es que este lenguaje se interpreta a sí mismo. Entonces, la pregunta es clara, preguntan: ¿qué es esto? Y aquel varón dijo en el versículo 10, aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Qué simbolizan esos caballos? Esos caballos simbolizan el Espíritu de Dios revisando toda la tierra, revisando todas las naciones, haciendo una evaluación de cómo está la humanidad, de cómo están las naciones, de cómo están los países, y llegando a una conclusión. Ahora, hay un personaje ahí que es tipo del Señor Jesucristo, porque lo llaman el ángel de Jehová, y está en el versículo 12. Y ese ángel de Jehová que representa a Cristo, que cuando se hace un estudio teológico de ese personaje, ángel de Jehová, se llega a la conclusión de que es una cristofanía o teofanía, lo que llaman una aparición visible de el Señor Jesucristo antes de su encarnación. A eso le llaman el ángel de Jehová, es decir, que podríamos decir que es la misma persona de Dios, o Dios personificado con una apariencia de ángel. Y ese dice
¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ustedes recuerdan también, por ejemplo, cuando Noé estuvo en su arca, que estuvo 120 días, no me acuerdo cuándo, son más o menos como 5 meses que estuvo metido en el arca, y dice, y Jehová se acordó de Noé, ¿cierto? No porque tenga problemas de memoria, sino que son formas de manifestar el sentir del corazón de Dios. Y por ejemplo, aquí dice que el ángel de Jehová le dice a Dios, al Padre, ¿hasta cuándo vas a estar enojado con Israel? ¿Cierto? Nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, eso es lo que enseña la Escritura, que Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios verdadero, que es un solo Dios, que ese Dios tiene dentro de su naturaleza y de su ser 3 personas, como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y también somos tripartitos, como nosotros a veces al interior de nuestra mente y de nuestro corazón tenemos un diálogo interno, me imagino que todos lo tenemos, ¿cierto? Un diálogo interno donde nos preguntamos cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si usted castiga a su hijo porque sabe racionalmente que su hijo necesita ser reprendido, pero de repente otra voz dentro de sí misma le dice, pero ya es suficiente, no sea que te pase la mano. O sea, todos tenemos un diálogo interno que equilibra nuestros pensamientos y que nos lleva a diferentes tipos de argumentaciones para poder tener decisiones honradas, decisiones equilibradas, decisiones que no sean tan sesgadas, tan dogmáticas. O sea, todos tenemos un diálogo interno, ya. De pronto hay una parte emocional, afectiva, que nos habla, y hay veces que hay una parte racional que también nos guía. Entonces, la idea es tener un equilibrio en estas cosas. En este caso, el Señor Jesucristo, o el ángel, como lo quieran llamar, le está diciendo a Dios, acuérdate de tu misericordia, porque Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Siempre que hace justicia, también hará misericordia. Entonces Dios está a punto de tener una restauración con base en el corazón misericordioso de Él, en que Él tiene misericordia y sabe que ha dado un castigo fuerte, firme y contundente a su pueblo. Ahora, hay otro aspecto aquí que es interesante y que también se maneja a lo largo de toda la Biblia, y es que Dios utiliza el mal para castigar y reprender a su pueblo. Utiliza a los malos para castigar y reprender o purificar y perfeccionar a su pueblo. Pero los malos también tienen una responsabilidad moral frente a Dios por sus actos. Por ejemplo, y lo vimos en el profeta Isaías y lo vemos en el profeta Jeremías, las profecías que tienen que ver en contra de Babilonia son las profecías más duras y más fuertes. ¿Por qué? Porque Babilonia se ensañó contra Israel, destruyó sus muros, destruyó su templo, quemó las ciudades, arrasó con todo el mundo, o sea, con vara de hierro los cautivó, etcétera, etcétera, porque Dios lo permitió, porque en ese momento Babilonia estaba siendo un instrumento de su castigo, de su disciplina, de su juicio por el pecado de Israel. Pero eso no quiere decir que Babilonia no sea responsable moralmente por todos sus actos y por todas sus acciones, y que no tenga que responder delante de Dios por la sevicia, por la maldad, por el abuso de poder, por el abuso de autoridad que tuvo para con su pueblo. Entonces es un principio muy interesante que nos debe llevar a una conclusión. Por lo menos a mí, hace mucho tiempo, cuando lo descubrí, me llevó a una conclusión. Cuando Dios quiera castigar a alguien, que lo haga otro. ¿Por qué? Porque yo en ese castigo me puedo exceder, puedo sacar algo feo de mi corazón, y cuando Dios decida restaurar a esa persona, tener misericordia de esa persona, entonces me va a castigar a mí también por haberme pasado
de castigo por haberme pasado, como decimos nosotros, habernos pasado de piña, habernos excedido. Entonces, cuando Dios quiera castigar, que utilice a otra persona. Nosotros debemos ir paso a paso con los pasos disciplinarios que Dios nos da en su palabra, con los pasos de ven acá, quiero hablar contigo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Cierto? Dios nos ha establecido esos parámetros de cómo confrontar al hermano, de cómo decirle, mira, deja esto. Simplemente en una intervención en la cual salvaguardamos la vida de la persona, o sea, que la persona pueda estar a solas, que el pecado de la persona pueda estar cubierto. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda obrar sin que la persona quede desnuda y expuesta frente a toda una congregación. Pero si yo me vuelo eso y cojo a la persona y me sacio y la exhibo y la arrastro y digo esto y digo lo otro, mañana, es como si yo tomarme la justicia por mis manos, mañana a mí me puede pasar también algo malo. Porque Dios es un Dios de misericordia y porque ninguno de nosotros está limpio de pecado para tirar la primera piedra. Entonces, hay que dejarle los castigos y la venganza a Dios. Nosotros no hemos sido llamados a castigar ni a vengarnos de nadie. Hemos sido llamados a confrontar al pecador nada más. ¿Qué sucede cuando confrontamos al pecador? El pecador, hermanos, el pecador cuando es confrontado y no tiene arreglo y de verdad que es malo, de verdad que es perverso, cuando un pecador es confrontado, él mismo va y se busca su propio castigo y se busca su propia ruina. Recuerden qué hizo el Señor Jesucristo con Judas. Judas era un hipócrita, Judas era un ladrón. En estos días el Señor me recordaba eso, me decía, acuérdate de Judas, que no hay ningún texto y yo buscando para ver, algún día le dijeron a Judas ladrón, algún día le dijeron, oye Judas, deja de estarte robando esa plata, tú por qué eres tan hipócrita, tú por qué eres tan falso. Nunca le dijeron nada y Judas feliz de la vida robándose la plata, feliz de la vida haciéndose el hipócrita. Ay, debieron vender ese perfume tan caro y dárselo a los pobres y así con su poco de hipocresía y nadie decía, y todo el mundo, yo me imagino que de pronto estos Boanerges, el Juan y todos le habrán dicho al Señor, pero si Judas se está robando la plata y tú no piensas hacer nada. O sea, aquí la plata no alcanza porque el Judas ese es ladrón. Tú no te has dado cuenta que es ladrón. Y el Señor Jesús, tranquilo. Déjenlo ahí. Ya. ¿Qué hizo el Señor Jesús con Judas un día? Cogió y mojó un pancito, se lo dio en la mano, que era una señal de amabilidad. ¿Y Judas qué hizo con eso? Pues se ahorcó. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios está diciendo aquí, en el recorrido que hace sobre la tierra, y dice los caballos, por decirlo así, que son simbólicos, no son unos caballos que de verdad están recorriendo la tierra, es un simbolismo, pero recuerden que el caballo también tiene un simbolismo de guerra en el contexto, tiene un simbolismo de guerra. Por eso es que Jesús, cuando vino y entró por primera vez al templo, no escogió un caballo, escogió un burrito. Porque el caballo simboliza juicio, simboliza guerra, simboliza estoy en contra de esto. Entonces fue como una mirada de juicio. Dios da una mirada de juicio a toda la humanidad que vio cómo su pueblo era arrasado y destruido. Y algunos consintieron en eso y otros fueron ¿qué? Indiferentes. Algunos dijeron, eso está bueno que les pase. Exacto. Eso está bueno que les pase, y otros dijeron, vamos a darle duro también nosotros y aprovechamos. Entonces Dios hace un recorrido por todas las naciones y le irrita que estén tranquilas, todas las naciones tranquilas. Y a Dios le molesta esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque es una tranquilidad injusta. Hicieron daño a su pueblo. Aquí está diciendo Dios, yo estaba enojado con ellos, pero ellos aprovecharon y se saciaron contra mi pueblo y ahora están tranquilos. El estar tranquilos no siempre es señal de que Dios esté agradado de nosotros. El que estemos frescos, el que estemos tranquilos, el que no esté pasando nada, no es señal de que estemos siempre en la voluntad de Dios. Dios encontró a todas las naciones tranquilas
y dijo, esto no me gusta, porque ellos tienen una deuda conmigo por lo que le hicieron a mi pueblo. Entonces, las visiones comienzan con que Dios está ahora a lo contrario, está en contra de las naciones que derrotaron a Israel y está ahora a favor de Israel para tener misericordia. Y recordemos que esta es la historia del corazón de Dios. Recordemos que esto no termina aquí. Recordemos que está pasando lo mismo ahora mismo. Israel está siendo atacado, Israel está siendo odiado. Y yo no sé por qué hay gente, o sea, si se da cuenta, hay gente que de manera deportiva odia a Israel. Por ejemplo, nuestro presidente odia a Israel y ama a los islámicos, a todos esos. No sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando, hermano. Porque los gobiernos progres, como el nuestro y como muchos otros gobiernos progres, le han abierto la puerta a los musulmanes, hermano. Y los musulmanes hacen sus cultos en los parques de Europa. ¿Usted no ha visto eso? Es impresionante los desfiles que hay de musulmanes en Inglaterra, en Francia, en Italia y en España y en Alemania, invadidos de una religión de odio, una religión homicida, una religión asesina, como todo el progresismo, que todo lo arregla con sangre, que todo lo arregla con muerte. El Dios de las fortalezas lo llama Daniel, o el Dios de las guerras. Ese es el Dios que adora el anticristo. El profeta Daniel dice acerca del anticristo que no honrará al Dios de sus padres, sino al Dios de las guerras, que es traducido en algunos libros como Dios de las fortalezas o Dios de la guerra. Es el Dios de la matanza, básicamente. Y esa religión que hay, es una religión de matar, es una religión de odio. En contraste con todo el feminismo que hay, es una religión que aborrece a las mujeres. Es la religión del anticristo. El anticristo, dice Daniel del anticristo, que del amor de las mujeres no tendrá ninguna memoria. Y cada vez más se va diluyendo la feminidad. Y esta religión se caracteriza por eso, por ese odio a las mujeres. Y es un odio todo raro porque tapan a las mujeres con una ropa negra y le ponen unos huequitos así. Los estudiosos, los que la cabecita le da un poquito más allá, por ejemplo, pueden averiguar si antes del establecimiento del Islam las mujeres en los países islámicos vestían así, y resulta que no, las mujeres eran mujeres normales, mujeres felices, que se vestían normal, con la ropa normal, pero cuando se establece esta religión homicida que da culto a la muerte y al asesinato como una virtud, o sea, es una religión que honra a los que matan, no es como nosotros o como la religión cristiana que honra a los que dan vida y prohíbe matar al prójimo. No, allá hay incentivación a la muerte y se están tomando las plazas de toda Europa. Se están tomando las plazas de toda Europa y hacen sus cultos y se tiran, invocan al nombre de lo que es y todo. Váyase usted por allá en Afganistán e intente hacer un grupo de oración en un parque y me echa un cuento para ver qué le va a pasar. Lo asesinan, es que eso no existe allá. Más sin embargo, nosotros sí tenemos que aceptar todos esos cultos y todas esas cosas en nuestros países. ¿Por qué? Por el movimiento político que hay inspirado en el anticristo y que las personas que no conocen la profecía están despistadas, están completamente desapercibidas y pues no saben lo que está sucediendo, no saben lo que está pasando. Entonces, Dios envía toda esa mirada supervisora a la humanidad y dice, esta tranquilidad no se la merecen, porque yo estoy enojado con todos los pueblos que atacaron a mi pueblo. Esa es una de los primeros mensajes o de la primera visión. Y lo otro que dice
es que va a tener misericordia de Jerusalén y la va a restaurar. Toda la profecía es para eso. Vamos a la segunda visión, que está del versículo 18 hasta el versículo 21. Sí, 21. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Ok, entonces esta visión complementa la visión anterior porque muestra que Dios tiene en su mente 4 reinos. Recuerden, esos 4 reinos fueron el reino de Babilonia, el reino de Media y Persia, el reino de Grecia y el reino de Roma. Esos 4 cuernos, esos 4 imperios que hicieron daño a Israel serán castigados. Dios tiene sus ministros, Dios tiene su plan y Dios está ejecutando un juicio contra esos cuernos. La palabra cuerno, o siempre que aparezca un cuerno, se refiere a un líder que puede ser un líder político y que puede ser un líder religioso. Eso es lo que significa un cuerno en la Biblia. Es el mismo significado que tiene en el libro del Apocalipsis. 4 cuernos son 4 reyes que han gobernado imperios, que han llevado cautivo o que han subyugado de alguna manera al pueblo de Israel. Y los 4 carpinteros o los 4 herreros, en algunas Biblias dicen que son herreros, en otras Biblias dicen que son carpinteros, pues son los que van a derribar esos cuernos. Ese es el significado de esa segunda visión profética. Entonces, como podemos ver, Dios está diciendo aquí, ahora va a cambiar la historia. Ahora voy a tener misericordia de Israel y voy a reprender a todos los que se levanten contra ella. Vamos a la tercera visión, Santi, y está en el capítulo 2, del 1 al 13. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Ok, la profecía aquí en este punto se sale del momento histórico que implica solamente la reconstrucción del templo, por así decirlo, para restauración de Israel como nación en ese momento histórico. Pero la profecía que acabamos de leer se sale de ese momento histórico y trasciende algo que está por venir. ¿Por qué? Porque está diciendo, por lo menos el símbolo que hay aquí, o la visión que hay aquí, es un hombre con un cordel de medir. Cuando se va a medir una ciudad o cuando se va a medir una casa, lo que buscamos es saber qué es lo que cabe dentro. O sea, cuánta área, cuánto espacio tenemos para habitarla. O sea, cuántos muebles podemos poner,
cuántas personas pueden vivir ahí, si es por lo menos un auditorio. Nosotros pensamos siempre cuántas personas van a asistir al auditorio, cuántas medidas tiene el auditorio, pero hay una frase, una profecía que dice que Jerusalén no va a poder ser medida porque va a habitar sin muros. ¿Por qué no tendrá muros? Porque va a haber demasiada gente. Y ahí Dios hace un llamado a todas las naciones para que vengan a ser parte del pueblo de Israel. Y ese cumplimiento profético solamente es para el milenio, solamente es para cuando Dios redima a todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas, todas las naciones y haga un solo pueblo de todas esas naciones, que es lo que Dios ya comenzó a hacer con nosotros como iglesia, pero no estamos habitando en Jerusalén. Entonces, aquí hay una mezcla de las dos cosas. Es una profecía que contiene, por un lado, el espacio geográfico como tal, que es un término literal, la geografía de donde estaremos como iglesia, pero reunidos como pueblo de todas las naciones allí, y dice, no va a haber un muro. ¿Qué significa que no va a haber un muro? Significa que no va a haber límites. El libro de Isaías, cuando habla del reinado del Señor Jesucristo, dice, lo dilatado de su imperio y su reino no tendrán fin, no tendrán límite. ¿Por qué? Se refiere a eso. El Señor Jesucristo va a traer de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, y los va a juntar como un solo pueblo en Jerusalén, y allí será el lugar de su morada, el lugar de su habitación y el lugar de nosotros como pueblo de Dios. Pero seremos tantos, que no hay cuerda que pueda medir los límites de Jerusalén. Y dice algo todavía más bonito, dice que la ciudad no va a tener una necesidad de un muro, porque será la presencia de Dios la que la rodee y la que haga un muro alrededor de ella. Es decir, el hecho de que no tenga muros podría significar que no tendría protección, pero la profecía aborda eso y está diciendo, si tiene protección, estará protegida por la presencia de Dios. Dice, yo seré un muro de fuego alrededor de ella. O sea, tendrá un muro mucho más fuerte, tendrá una mayor seguridad, una mayor solidez, pero será inmensamente grande, tan grande que no se va a poder medir. Y luego dice, pues la profecía dice, canta, alégrate, dice, huyan de la tierra del norte. La tierra del norte siempre es Babilonia, así la llaman. Del norte viene el castigo, cuando anunciaban que venía la invasión de Babilonia. Entonces los profetas decían, del norte, una olla que hierve y su faz está hacia el norte, del norte. Cuando dicen el pueblo que viene del norte, se refiere a Babilonia. ¿Qué está diciendo la profecía aquí, para ese momento histórico? O sea, ¿qué implica para ellos en ese momento? En ese momento para ellos significa, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. Muchos ya aprendieron a vivir en Babilonia, muchos se han establecido, han logrado estabilidad económica, que es lo que le importa a la gente. Después de que me paguen bien, yo desayune, almuerce, coma y duerma bien, a mí ya que me importa ir allá a reconstruir muros, para que no me va a meter en volver a esa tierra. Y recuerden que la historia de Israel se repite siempre como igual, es como una repetición histórica de lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos fueron dispersos en todas las naciones, y los judíos tienen algo que a donde van prosperan, a donde van ocupan los puestos más importantes inclusive de la política y del gobierno de un país, a donde van ponen empresas y se convierten en empresarios, a donde van porque tienen la bendición material y física que Dios le dio al patriarca Abraham. Y entonces esto hace que al final de cuentas se van acomodando y se olvidan de que Dios, así como nos ha escogido a cada uno de nosotros, cuando hablamos de la doctrina de la elección, o sea, Dios no tiene dentro de su plan nada que sea accidental, y debemos tener en cuenta en eso.
Nosotros a veces decimos, ¿para dónde quieres ir? Pues para cualquier parte. Bueno, eso somos nosotros. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un sitio. O sea, Dios es un Dios que tiene detalles afinados y específicos para toda su obra. Entonces, así como Dios nos ha elegido, y cada uno de nosotros sabrá si es escogido por Dios, si es elegido por Dios, y nos elige de una manera particular, y nos llama por nuestro propio nombre, así también Dios ha escogido un lugar donde moraremos con Él, donde viviremos con Él. ¿Cuál será la sede de gobierno del Señor Jesucristo? Él la escogió desde antes de la fundación de los siglos. La sede es Jerusalén, y por eso es que ahí hay siempre ese desastre de pelotera. ¿Por qué? Porque esa tierra la escogió Dios para que habite Él, para que sea la capital de su reinado. Y eso es pelea que va, eso es candela física. Y por eso pasan cosas sobrenaturales. Y nosotros a veces, nosotros no, pues de pronto el mundo no se da cuenta. Oye, pero se han puesto a pensar que pasan los siglos y quieren desaparecer la nación. Y aún los mismos habitantes de la nación dicen, ay, dejemos eso así, vamos. Ellos mismos se van. Y ellos mismos dejan todo tirado. Ellos estaban felices en Alemania, estaban felices en Polonia, estaban felices. ¿Y cómo hizo Dios para sacarlos de allí? ¿Cómo hizo? Levantó a Hitler que los espantó, y después de que murieron 6 millones de judíos, entonces se reunieron y dijeron, tenemos que regresar. Y yo sé que de pronto es un poco duro decirlo, pero es la mano de Dios. Ahora Dios les está diciendo, miren, salgan de Babilonia, ya es tiempo de que vuelvan al lugar. Ojo, es que la rebeldía de los hombres, la rebeldía del pueblo de Dios, la rebeldía de nosotros como iglesia, o sea, Dios diciendo siempre lo mismo, nosotros, ay, amén, si ve lo mismo, sí, ay, sí. Antes, ¿qué decía Dios? Vuélvanse a Babilonia. ¿Recuerdan al profeta Jeremías? Decía, ustedes están castigados, no hay más fiesta. No hay más culto, no se van a congregar. Ay, ¿por qué? Porque ustedes se congregan es para adorar a otros dioses, porque ustedes son unos paganos, porque ustedes han profanado el templo, porque ustedes no guardan mi ley, así que no hay más culto, yo no quiero nada. Se van todos cautivos. No nos vamos. Que se sometan a Nabucodonosor, que no, vamos a mirar para ver si el rey de Egipto nos ayuda o el de Asiria, pero no vamos a hacer lo que tú digas. Miren, que se sometan por las buenas para que no sufran, entréguense, ríndanse, bajen la cabeza, humíllense. No, y le hacían una cantidad de traiciones, de trampas al rey de Babilonia, que llegó a invadirlos, entre comillas, pacíficamente, o sea, sométanse, pero ellos no. Y los profetas, oye, sométanse ya, váyanse de aquí, recojan lo poco que les queda, no, a nosotros nadie nos va a someter, nosotros esto, nosotros lo otro, nosotros estamos esperando aquí que vengan los egipcios con unos caballos, y los egipcios nunca llegaron, los que llegaron fueron los babilonios, se los llevaron cautivos a la fuerza, los arrastraron, al rey le sacaron los ojos, mataron a todos los hijos en la cara de él. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué tanta masacre? ¿Por qué tanta sevicia? Porque Dios quería ver niños, ya se acabó la fiesta, van todos castigados. Es como cuando el padre de familia sale y dice, bueno, se acabó la fiesta, se entran a dormir. Váyanse para el cuarto a dormir ya todos, ¿no? No, que vamos a ver televisión. No, ya se acabó. Pero no. Bueno, entonces quieren que yo saque la correa y los entre a punta de villa. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Así de sencillo, eso fue lo que pasó. Ahora están allá y no se quieren venir para acá. Porque están allá poltronados. Ajá, vénganse para acá. No, ya no nos queremos ir. Ahora nos queremos quedar aquí, consultando el horóscopo con todos los brujos de acá. Ya no queremos ir a adorar nada. Ya se nos olvidó eso. Además, ese templo maluco, el de San Salomón, era bonito porque tenía piedras y tenía oro y tenía marfil y tenía madera de no sé qué. Ese templo ahí es horrible, nosotros nos vamos para allá. Entonces Dios está diciendo otro proceso para que obedezcan y que ahora se vengan para acá. Entender el tiempo de Dios, entender cuándo es tiempo de salir, cuánto es tiempo de quedarme, cuánto es tiempo de llorar, cuánto es tiempo de reír, entender el tiempo de Dios, estar conectado con Dios, no estar desapercibido, entender cuándo tengo que obedecer la autoridad y cuándo no. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a Dios, porque Él nos ha revelado sus planes.
Si no lo sabemos, si no lo entendemos es porque no nos da la gana entender, pero hay suficiente luz y suficiente revelación para que yo pueda entender los tiempos y lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Entonces les dice, huyan de la tierra del norte, salgan de allí, que yo los voy a restaurar. Vamos a la cuarta visión en el capítulo 3. Cuarta visión en el capítulo 3, versículo 1, sí, todo el capítulo 3, Santi. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestidura piles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras piles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ok, entonces tenemos la cuarta visión que tiene que ver con el sacerdote Josué y la purificación de este sacerdote. El sacerdote Josué es el que va a liderar en el templo, es el que va a liderar la adoración, es el que va a ministrar en el santuario y se requiere de él santidad, ¿cierto? Pero Josué como tal es un hombre que también es decir, en términos personales, él también ha vivido todo este proceso de la deportación, él también ha vivido todo este proceso de la caída espiritual, de la decadencia espiritual como tal, y aquí hay un cuadro de la redención, un cuadro perfecto de la redención, un cuadro perfecto de lo que Dios requiere. ¿Qué requiere Dios de los ministros de su altar? ¿Qué es lo que requiere Dios de los ministros del templo? O sea, vamos a ir de esfera en esfera. Es decir, primero lo particular, primero el sacerdocio. O sea, el sacerdocio como tal, recuerden que era una institución que también se corrompió. Y por eso es que Dios levantó a los profetas, porque las instituciones, los sacerdotes, los levitas y los reyes, todos estaban corrompidos. Entonces aquí simbólicamente se está representando no solo el pecado de Josué como tal, como sumo sacerdote, sino el pecado de un sacerdocio que le falló a Dios y que eso llevó a la ruina. Ojo, eso llevó a la ruina moral. Cuando los sacerdotes, cuando los líderes fallan, cometen pecado, descuidan su vida, ministran en la carne, hacen lo que les da la gana, son de vida doble. O sea, acá en el santuario son unos santurrones, pero allá en su casa si dicen de cuánta vulgaridad, si dicen de cuánta grosería, dicen de cuánta inmundicia, se deleitan en programas vulgares, se deleitan en conversaciones malsanas y luego vienen aquí con la cara así de santurrón. Entonces, ese sacerdocio Dios lo rechaza. Ese sacerdocio produce ruina, produce miseria, produce caída. Y Dios
Cuando los mandó a la deportación, uno de sus propósitos era sanear el sacerdocio, sanearlo, porque se corrompió, se dañó. Y eso también aplica para nuestros días, Por acá el libro de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, a Tito y todos los que hablan de los ministerios, dice: si alguno anhela obispado, gran obra anhela. Es decir, si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere ser ministro, eso es un buen anhelo, eso es un buen deseo. Pero el ministro, el pastor, tiene que tener unas características, tiene que tener unos requisitos, tiene que ser marido de una mujer, tiene que tener a su familia en sujeción. Para tener a su familia en sujeción, él tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona irreprensible, tiene que ser un verdadero sacerdote en su casa, porque si él no ministra a sus hijos, ¿para qué viene a ministrar gente acá? ¿Sí o no? Si ni sus hijos le paran bola, si ni sus hijos le obedecen, ¿cómo va a venir a ministrar aquí al pueblo de Dios? Eso es como elemental, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice: no, es que yo tengo un llamado. Mire, el primer llamado que usted tiene es con su esposa y con sus hijos. Ese es su primer llamado. Arregle eso, que cuando lo tenga arreglado, Dios lo asciende a que maneje la obra de Dios. Mientras tanto, usted está loco, está elucubrando, está en necedad, está en locura. No se puede, es un requisito. Ordene su casa, sométase a Dios, sustente, provea, ame, proteja, cuide. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y luego, cuando usted sea el sacerdote, el pastor de su familia, el pastor de su casa, el que provee alimento, el que provee comida, el que provee sustento, el que provee guía, el que provee dirección, el que provee consuelo, el que provee fortaleza, cuando usted tenga todo eso listo, usted viene y pastorea al pueblo de Dios. Mientras tanto, no, hermano. El que no puede con su casa, no puede con la iglesia. El que no puede tener una vida de integridad afuera de la iglesia, tampoco la puede tener acá. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que los que ministran sean reales, sean verdaderos, sean limpios, sean puros. Hay que empezar a limpiar la casa de Dios, hay que empezar a limpiar los ministerios. Hay que empezar a limpiar a los ministerios. Y si la persona no es purificada, no es limpiada, no puede servir. Así de sencillo. Eso es lo que esto ha traído ruina a las iglesias. Las iglesias ahora tienen pastores adúlteros, pastores tramposos, pastores avaros. A su vez generan ministerios de avaricia, ministerios de adulterio, y eso sigue. Y como sabemos todos, ¿cierto? Los mandan de crucero, los mandan de vacaciones, los vuelven a traer. Eso es un tierrero horroroso, y ese es el tipo de sacerdocio que Dios quiso destruir en el Antiguo Testamento, y de hecho que lo destruyó. Pero ahora va a ser restaurado el sacerdocio. ¿Y quién puede restaurar el sacerdocio? Porque aquí Satanás está acusando, y no está acusando porque es que a él le dé la gana. La imagen o la visión dice que Josué tiene vestiduras ¿qué? Viles. Tiene vestiduras viles, es decir, sobre él está el peso de cosas que están mal hechas, de suciedad, de pecado. ¿Qué hace Dios? Porque Satanás lo está acusando. Imagínense, Dios no puede permitir un sacerdocio del cual Satanás tenga unos argumentos para acusar. Entonces este es un cuadro de la redención. ¿Qué hace el Señor? El Señor redime, el Señor nos quita las vestiduras sucias, las vestiduras de iniquidad, las vestiduras de pecado, y nos viste de su justicia. Ese es un cuadro de lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Y de hecho el sacerdocio ahora en el nuevo pacto no es exclusivo de un grupo de personas, sino de toda la iglesia. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdocio. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación
santa. Así que quitarnos y despojarnos de toda la vileza es un deber de todo miembro de la congregación, cuanto más de los que suben al altar o los que guardan los atrios de la iglesia, cuanto más. La Biblia dice que nos debemos despojar del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en verdad y en santidad. ¿Y eso cómo se hace? El que miente, deje de decir mentiras. El ladrón deje de robar y trabaje para que haga lo contrario de lo que hacía. Es decir, que por cada robada que tú hacías en el pasado, ahora debes ser una persona que da, que bendice. Eso no es así, claro, que yo no robo nada. No solamente tienes que dejar de robar, es que tienes que trabajar duro para que en vez de robar te conviertas en una persona que tiene que compartir con los que pasan necesidad. Ya, el que tiene gritería en su casa, que deje la gritería. El que tiene malicia, que deje la malicia. El que participaba de las obras infructuosas de las tinieblas, que ahora que la reprenda. Y así, una vida totalmente contraria. Esto de despójate de la ropa y ponte la ropa no es digamos, ninguna actividad mística de es un asunto práctico. Deje de decir mentiras. Deje de robar, deje la fornicación, deje el adulterio, deje de hacer lo malo, deje de ser una persona en su casa y otra persona en la iglesia, porque usted está haciendo tropezadero para sus hijos. ¿Por qué hay hijos rebeldes en la iglesia? Pues sencillo, porque en la casa ven que el papá o que la mamá se comportan de una manera, ahí sí tienen un lenguaje, ahí sí sueltan vulgaridades, groserías, insultos, y luego vienen acá y los ven. Mire, ese impacto, el impacto que produce en un adolescente, que los adolescentes tienen un aparato crítico, normal de la adolescencia. Cuando un chico o una chica llegan a los 13, 14 años, se despierta en ellos una necesidad natural de independizarse de sus padres y encontrar su propia identidad. Y para hacerlo se desarrolla en ellos el espíritu crítico. Entonces los papás le dicen a la niña, hay que ir a la iglesia porque tenemos que adorar a Dios y no sé qué. Entonces la niña o el niño llegan, escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que los maridos deben amar a las mujeres. Dice que la mujer debe respetar al marido, que no deben decir mentiras, que no deben murmurar del pastor o de la pastora, que no deben, que todo eso es, ¡ay, amén, aleluya, amén! Que hay que ofrendar, que hay que diezmar, amén, aleluya. Y los hijos lo están viendo, porque los pelados no se dedican a eso. Aquí cuando uno está predicando, todos los que gritan amén son los viejos. Los jóvenes se quedan así, pensando. Porque ellos empiezan a acordarse, ahí está mi mamá o mi papá gritando como loco amén, y allá en la casa no hace eso. Allá, velo, tronco es falso, todo lo que puedo gritar. Hermanos, usted supera el daño. Y no contentos con eso, ya cuando el pelado está bien descarriado, me lo traen a mí, como si yo fuera la responsable de arreglar ese marañón. No, señor, eso lo hizo usted, arréglelo usted. Arréglelo usted, deje la hipocresía y conviértase en su casa, para que su hijo diga, ay, verdad, mi papá por fin se convirtió, y ahí sí. Pero como usted forma un show aquí, un show religioso y místico, que usted quiere subir al cielo y volar, pero allá en la casa sí, ahí sí le salen las 4 vulgaridades clásicas de todo costeño, la guachería, ahí sí salió, y hermano, y por aquí, ¿por qué por aquí no sale, pero por allá sí? Y entonces esa es la razón por la cual los hijos de los creyentes se vuelven peores que los de los no creyentes. Se convierten en los enemigos acérrimos del evangelio, porque le estamos dando un mensaje de hipocresía y hacen que aborrezcan la iglesia, que aborrezcan a todo lo que se relaciona con la iglesia. Entonces hay que purificar el corazón, porque cuando se purifica el corazón, se purifica el lenguaje. Cuando se purifica el lenguaje, se acaban las griterías, las malas palabras, el egoísmo, el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar y todo ese poco de enfermedades que están atacando a las parejas y a la familia.
¿Por qué? Porque hay que cambiar es el corazón. Un corazón cambiado no actúa así. Pero una persona revestida de religiosidad sí actúa religiosamente acá, hipócritamente acá, y se quita la careta ya en la casa. Si ustedes supieran el daño, eso se llama ser piedra de tropiezo. Y la Biblia dice, ¡ay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos! Mejor sería que le ataran una piedra de molino y lo tiraran al río. Acerca de aquellos que estorban lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas. Entonces, hay que purificar por dentro el corazón. Los medios de purificación son los que ofrece Dios. Nosotros no tenemos manera de purificarlo. La santidad proviene de Dios. Recuerden lo que había dicho. El que santifica es Dios. La iglesia no me santifica. Venir aquí no te santifica porque si vienes con cara de santurrón y vas para allá, no. Es tu intimidad con Dios. El que esta palabra no sea simplemente un hábito o un hobby, venir a escucharla y ya, sino que sea un parámetro de conducta. Es decir, que tú digas, esto es lo que voy a hacer como resultado de esto que acabo de escuchar. Eso, obediencia, obediencia, obediencia. Ahora que llegué, me sorprendieron con una excelente noticia de una familia que comenzó su altar familiar. No lo estoy pidiendo yo, lo está pidiendo Dios. Una familia que no hacía altar familiar porque solamente un miembro de la familia estaba metido con Dios y de pronto los demás así como que sí, como que no, y resulta que se pudo llegar a un acuerdo y comenzó un altar familiar ayer. Eso es un tremendo éxito, eso es una tremenda victoria. Y si en algún otro hogar que no había altar comenzó el bendito altar, gloria a Dios, hermano. Pero no es una opción, sino un mandamiento. Y a través de esa obediencia es que somos limpiados, es que somos purificados. Entonces, en la redención, Cristo nos quita la vestidura del pecado, la toma para sí en la cruz del Calvario y nos transfiere gratuitamente su justicia, las vestiduras de Jesús. Por eso la Biblia dice que no proveamos para la carne, sino que nos vistamos de Jesucristo. Vestirnos de Jesucristo es asumir lo que Él es, asumir lo que Él nos muestra en su palabra y vivir como Él actúa. Entonces, siempre habrá un acusador, pero Dios nos ha escogido, nos ha limpiado y nos ha santificado. Ahora, esa justicia que nos es transferida gratuitamente, de chévere, sin hacer nada, es la vestidura que tenemos que cuidar. Y ahí es cuando Dios dice a Josué, versículo 8 del capítulo 3, escucha pues, el versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. El principio de la autoridad, obedecemos a Dios, guardamos sus caminos, guardamos sus estatutos, abrazamos su palabra en el corazón y entonces tenemos derecho a gobernar tanto nuestra propia casa como la casa de Dios. Dios quiere restaurar la autoridad, pero la autoridad se restaura cuando yo dejo de hacer lo que me da la gana y comienzo a hacer lo que Dios dice en su palabra. Allí es cuando la autoridad es restaurada y yo puedo recuperar el gobierno de mi casa. Pero específicamente Dios le está diciendo a Josué, para que tú gobiernes mi casa, tú tienes que mantener tu ropa limpia. Esta ropa que es sucia que te quitamos y esta ropa limpia que te pusimos, ahora la tienes que cuidar. Cada uno de nosotros ha sido revestido con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros ha sido limpiado, purificado, perdonado, restaurado, ungido, escogido, apartado, para que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que no podemos ir a toda parte, por eso es que no podemos ver cualquier cosa, por eso es que no podemos, los demás sí, porque los demás ya están sucios.
Si ya tienen la ropa sucia, pues que se sigan revolcando. Pero si a usted le limpiaron la ropa y a usted lo cubrieron con ropa limpia, usted tiene que guardarse. Si usted tiene un vestido de lino blanco, usted no se sienta en cualquier parte. ¿Sí o no? Bueno, así de sencillo, es un principio elemental. Bueno, entonces cuidemos nuestra salvación. Vamos a continuar ahora con la sexta visión. En el capítulo 4, la quinta. Bueno, la quinta. El capítulo 4 hasta miércoles, todo el capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, bueno, esta es una de las visiones más preciosas que hay y es una de las enseñanzas más preciosas que hay. Recuerden que a Josué el diablo lo está acusando, le está restregando su pasado, pero Dios lo está defendiendo de que lo ha limpiado y de lo que lo ha purificado. Dios quiere gente limpia, gente pura, gente que le obedezca, pero también nos está diciendo que tenemos que creer y tenemos que confiar en Él y en su poder. Que no debemos permitir que el enemigo nos recuerde los pecados que ya fueron limpiados, que ya fueron perdonados, y no debemos de creer que podemos hacer lo que Él nos está pidiendo hacer con nuestras propias fuerzas. No debemos de creer como de repente decía alguna vez Moisés, Señor, yo no hablo bien, yo soy tardo para hablar, no me van a creer. O sea, cuando yo hago un inventario de lo que yo soy, de mis capacidades, de mis habilidades, y además le sumo mis complejos, mis miedos y mis limitaciones, y le digo a Dios, yo no puedo, yo estoy insultando a Dios porque Dios me está llamando para ungirme. Recuerden eso, Dios me está llamando para ungirme. No hay nada en su iglesia, en su pueblo o en sus planes que Él piense que deba ser hecho con nuestras propias fuerzas. No hay nada que Él vaya a hacer a través de nosotros que no sea por medio de la unción de su Santo Espíritu. Dios nos unge con las habilidades, con las capacidades, con el poder, con la unción, con la autoridad que nosotros necesitamos. Y todo lo que Él nos pide que hagamos tiene que ser hecho con su poder, en dependencia absoluta de su poder. Por eso dice, no es con espada,
no es con caballo, no es con la fuerza, es con mi espíritu. El papel del Espíritu Santo era tan fundamental en aquellos tiempos, tan esencial como lo es ahora en estos momentos. El fracaso de los ministerios y el fracaso de toda tarea tiene que ver con creer que lo tengo que hacer yo con mis fuerzas. Si Dios me llama, no si yo me pongo, no si yo me ofrezco, no si a mí me gusta, es si Él me llama. Y Dios siempre llama al que no quiere, al que piensa que no puede, al que está acomplejado, al que tiene miedo, al que tiene duda. A esos yo no sé por qué, pero a esos es a los que Dios llama. ¿Por qué? Porque es necesaria esa debilidad, es necesaria esa limitación, es necesario ese miedo, es necesario todas esas cosas que nos llevan a buscar su poder, porque eso es lo que Dios quiere. Que todo lo que yo haga sea hecho mediante su unción y mediante su poder. Así que el problema nunca tiene que ver con nosotros, sino con nuestra falta de confianza y dependencia en Él. Tenemos que hacer lo que sea, dice todo lo que hagamos, así sea barrer una baldosa de la casa de Dios, tiene que ser hecho por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacer todo en dependencia absoluta del poder de Dios. Las personas inteligentes y brillantes son las más problemáticas para entender estas cosas. Entre más brillante se es, entre más inteligente se es, entre más seguro de sí mismo se es, entre más soberbia, entre más arrogante, entre más altivez, menos gloria, menos te puede usar Dios, menos puedes llegar a cabo la obra de Dios. Necesitas depender. La visión está mostrando un candelero que simboliza la iglesia. La iglesia es ese candelero que trae luz al mundo, que trae el fuego, que trae el aceite, que trae la unción. Y los brazos que la están alimentando de esos olivos, la están alimentando de qué? De la unción. Y están esos brazos que simbolizan la dependencia continua y permanente. Yo necesito a Dios hoy, necesito a Dios mañana, cada día, a cada instante, a cada segundo. Si yo tengo que hacer algo, sea predicar, sea lavar los platos, sea hacer lo que sea que tenga que hacer, lo tengo que hacer todo con el poder de Dios. Tengo que depender de su Espíritu Santo para vivir la vida como Él quiere que yo la viva. Este es un pasaje que tiene muchísimas connotaciones, pero se nos hizo tarde y continuamos en la próxima clase. La visión del candelabro de oro y los olivos, capítulo 4. Sí, el candelero se llama candelabro. Los judíos le dicen la menorá, pero eso es un término judío, no es un término bíblico. Yo iba a preguntar yo acerca de los judíos, que ellos tienen una tradición donde rezan, o sea, oran con un candelabro. Sí, todos estos fueron símbolos que Dios dio en la antigüedad para ilustrar algo del carácter del Señor Jesucristo. El candelabro con los 7 candeleros o las 7 mechas de fuego, de velas, digámoslo así, simboliza todo lo que es 7, simboliza lo divino, lo perfecto, lo sagrado, simboliza la luz del Señor Jesucristo, simboliza que Jesucristo es la luz del mundo. Todos esos son símbolos de Cristo. Como ellos no recibieron a Cristo, se quedaron con los símbolos. Como cuando a ti te dan una foto de alguien que viene y te dan la foto para que cuando venga tú sepas identificar que ese es el que viene. Todos los símbolos del Antiguo Testamento tenían como función que los judíos pudiesen identificar al Señor Jesucristo. Pero como ellos desecharon al Señor Jesucristo, les tocó quedarse con todos los juguetes. Entonces ellos abrazan todos esos candelabros, menorá, kipás, cositas, muñequitos, porque no tienen al verdadero, no tienen
real, la sustancia verdadera que es Cristo. Repito, si tienes una foto porque viene, qué sé yo, el presidente de la República, la foto te sirve en tanto que el presidente no está. Pero si tú vienes a recoger el presidente con la foto y llega el presidente, pues tú abandonas la foto y comienzas a atender al presidente. Tú no vas a seguir hablando con la foto porque ya la foto no tiene sentido, no tiene función. Y eso es lo que pasa con todos estos candelabros o con todos estos aparatos que hay y que nos encantan, ¿cierto? Son tan bonitos, tan chéveres, todo. Entonces la gente se va para atrás y abandonan al Señor Jesucristo, que es la personificación y la realidad de todas esas fotografías o símbolos del Antiguo Testamento.